Bienvenidos, manitas. El vídeo de hoy es a petición de Rosa María Hernández. Me escribió para pedirme que hiciese unas ramas de eucalipto. Así que, si a vosotros también os interesa ver cómo poder hacerlas, acompañarme, que empezamos. Solo vamos a necesitar cinta de papel adhesiva, cinta carrocera, masking, como lo conozcáis cada uno, dos tipos de alambre, uno que sea muy finito. No sabría deciros la medida porque no traía ni etiqueta ni nada, pero fijaros qué finito que es este. Y este otro, un pelín más gordito, pero que también es maleable. El color no importa porque no se va a ver. Y pintura verde. La manera de hacerla va a ser exactamente igual que cuando hicimos esta Kentia en miniatura en uno de los vídeos para hacer el marco invernadero, que también hicimos esta planta de aquí, la monstera, y esta de aquí, que es la aspidistra. Si no visteis estos vídeos, os los dejaré en la cajita de descripción del vídeo. Yo lo voy a hacer, como ya he dicho, con la cinta de papel, pero se pueden hacer con muchísimos otros materiales, con papel crespón, los hay que lo hacen con fieltro, con goma eva finita, delgadita, también se puede hacer, incluso con cartoncillo delgado. De hecho, hace 2 o 3 semanas, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, nuestra amiga Sonia del canal Arte en Casa os compartió cómo hacía ella esta misma rama. Ella utilizaba cartoncillo. Os voy a dejar el enlace al vídeo aquí en la cajita de descripción. Lo primero, tenemos que hacernos los moldes de las hojas. Yo he hecho 4 tamaños, pero con 3 tamaños ya os quedaría bien. Yo las he hecho a mano alzada, en internet también podéis conseguir las plantillas y os las podéis descargar, pero de todas maneras, si queréis hacerlo igual que la que voy a hacer yo, en la cajita de descripción del vídeo también os dejaré el enlace para que os podáis descargar las plantillas. Lo primero que vamos a hacer, utilizando el alambre que es mucho más delgadito, vamos a cortar trocitos de unos 7 u 8 centímetros más o menos. Vamos a cortar un trocito para cada hoja que vayamos a hacer. Comenzamos por la hoja más grande. Cortamos un trocito de cinta de carrocero de unos 10 o 11 centímetros de largo más o menos. Cogemos una pieza de alambre y la colocamos aquí en recto, en la parte de abajo. Y ahora vamos a doblarla, la hoja sobre sí misma, pero vamos a hacer el pliegue de la hoja 1 centímetro separado de donde termina el alambre, para que no quede justo con el alambre. Y las pegamos. Ya os avanzo que va a ser súper fácil. Tenemos esta pieza así y lo primero que vamos a hacer con la uña o con un buril, vamos a marcar el alambre y esto imitará la nervadura de la hoja, tanto por un lado como por el otro. Siguiente paso, coger nuestro molde y colocarlo el alambre justo en el centro de la hoja. Pero cuando la coloquemos tenemos que dejar una distancia de 1 centímetro más o menos, tampoco tiene que ser exacto, desde donde termina el alambre hasta la parte alta de la hoja. La marcamos y recortamos. Un buril y le hacemos las nervaduras. Y ya la tenemos lista. Y así, de esta manera, vamos a hacer 8 hojas grandes, 8 del siguiente tamaño, 6 del tercer tamaño más pequeño y por último 6 de las pequeñitas. Dependiendo del tamaño de la rama que queráis hacer, deberéis de colocarle más o menos hojas. La rama que yo he hecho mide 40 centímetros de alto. Siguiente paso, a darle el color. Esto es muy personal, cada uno puede pintarlo del tono de verde que más le guste.
El que yo estoy utilizando es este de la pajarita en el tono bambú. Dependiendo de la marca que tengáis, pues será un tono u otro y tendrá un nombre diferente. Yo tengo estas tres marcas, pajarita, Tommy y americana, y aunque no son el mismo color, pero entran dentro de la misma gama de verdes. Si no tenéis ninguno de estos que os pueda servir, pues cogéis el verde primario y le vais añadiendo gotitas de negro, muy poquito a poco, y vais mezclando. Vais añadiendo gotitas dependiendo de la intensidad de verde que queráis. Y vamos a darle color en las dos caras de la hoja. Una vez se nos ha secado la pintura, pasamos al montaje. Y es cuando cogemos este otro alambre, que era un pelín más gordito, pero fijaros que es que se dobla con mucha facilidad. Cortamos un trocito de unos 35-40 centímetros, eso ya depende del alto de nuestra vara. Vamos a empezar a colocar hojas de más pequeño a más grande. Lo primero que tenemos que hacer, y para que nos sea más fácil después montarlas, es agrupar hojitas de dos en dos. Las vamos a enfrentar y el alambre le vamos a dar unas cuantas vueltas y lo vamos a dejar fijo. Y esto lo hacemos porque normalmente las hojas de eucaliptus están enfrentadas una hoja a la otra. Ahora cuando lo montemos lo veréis mejor. Para ir sujetando cada grupito voy a utilizar cinta de floristería. Si no tenéis de este tipo de cinta, podéis utilizar también papel crespón, cortaríais tiras de 1 centímetro de ancho y las iríais pegando con cola blanca. Comenzamos por el primer grupito de hojitas pequeñas. Vamos a darle un par de vueltas a las hojas. Y ahora ya vamos a colocarla en este alambre de aquí. Donde empieza el alambre es donde termina nuestra hoja, a esa altura. Y vamos a ir envolviéndolo. Cuando ya hemos envuelto 1,5 centímetros más o menos, cogemos otro grupito de hojas pequeñas. Yo, para que el tallo no se me vaya engordando, este alambre que me sobra lo voy quitando. Y así vamos a ir añadiendo desde las hojas más pequeñas a la más grande. Yo he utilizado esta cinta floral que es en tono verde muy similar a las hojas. Yo lo voy a dejar así, pero en caso de utilizar cualquier otra cinta de otro color o papel crespón, una vez colocado con el mismo color que habéis pintado las hojas, le daríais unas pinceladas al tallo y lo tendríais listo. Y ya solamente nos quedaría ir abriendo las hojas. Y como os decía antes, los eucaliptus tienen las hojas enfrentadas. Y fijaros qué bonito queda, se ven bastante reales. Dependiendo de para lo que queramos, podemos hacerlas más grandes o más pequeñas para decorar una botella, un pequeño jarrón, una lata, para lo que necesitemos. Y súper fácil de hacer. Espero que este vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda. Si es así, como siempre, regalarme dedito arriba, compartirlo con amigos y conocidos, así más personas podrán verlo y a mí me ayudará a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.